Cuando Dios dice actúa hoy, es peligroso esperar a mañana. Hay cosas que ya sabes que tienes que hacer y sigues posponiendo. No porque no lo tengas claro, sino porque hacerlo hoy te mueve el piso. No es duda, no es confusión. Es esa certeza incómoda que aparece cuando ya entendiste el paso, pero aún no te animas a darlo. Lo sabes desde hace días, tal vez desde hace meses. Vuelve cuando estás en silencio. Se presenta cuando nadie te presiona, y aún así lo sigues dejando para después. No te falta información, te sobra claridad, por eso pesa, porque cuando no sabes qué hacer, esperas, pero cuando sabes y no actúas, algo por dentro se tensa. Empiezas a negociar con el tiempo. Mañana lo veo, luego lo hago, ahorita no. Y cada vez que lo postergas, la convicción no se va, se queda, te acompaña, te observa, no grita, pero tampoco desaparece. Esa sensación no viene del miedo ni del cansancio. Viene de haber recibido una instrucción interna. No te sientes perdido. Te sientes detenido. Y esa diferencia lo cambia todo, porque aquí no se trata de encontrar el camino, sino de decidir si das el paso que ya conoces. Eso es lo que incomoda. Saber qué hacer y no hacerlo aún. Si esto te resuena, no es casualidad. No llegaste buscando respuestas nuevas. Llegaste porque algo dentro de ti ya habló y ahora te pide coherencia. Y antes de pensar en consecuencias, en riesgos o en escenarios futuros, hay algo que necesitas entender sobre esta espera que has llamado prudencia, porque no toda espera es sabiduría. Y eso es lo que viene ahora. Has aprendido a justificar la espera con palabras que suenan bien. Dices que estás orando más, que quieres estar seguro, que todavía no es el momento correcto. Y nadie puede discutir eso, ni siquiera tú, porque suena responsable, suena espiritual, suena prudente. Pero en el fondo sabes que no es toda la verdad. No estás esperando porque no sabes qué hacer. Estás esperando porque hacerlo hoy te expone. Esperar se siente seguro. Actuar se siente vulnerable. Esperar te mantiene en control. Actuar te pone en movimiento. Y el movimiento siempre implica riesgo. Riesgo de equivocarte, de quedar mal, de perder algo, de cambiar una comodidad que ya conoces. Por eso postergar calma momentáneamente. Te da la sensación de que sigues siendo responsable, de que no estás fallando, de que solo estás siendo cuidadoso. No es que no quieras obedecer, es que obedecer hoy te cuesta porque te obliga a dejar una posición cómoda, te cuesta porque implica soltar una versión de ti que ya conoces, te cuesta porque te enfrenta a una realidad nueva que no puedes controlar del todo. Y ese costo interno es el que muchas veces se disfraza de paciencia espiritual. ¿Cuántas veces dijiste después lo hago? Y ese después se volvió costumbre, no porque hayas perdido el deseo, sino porque te acostumbraste a convivir con la convicción sin responderle. Y eso crea una tensión silenciosa. No te sientes mal del todo, pero tampoco en paz. Te quedas en un punto intermedio, funcional, pero incompleto. Esperar se convierte en refugio cuando actuar parece demasiado. Te dices que estás siendo sabio, pero por dentro sabes que estás evitando el paso que te sacaría de donde estás. Y no porque el lugar sea malo, sino porque ya no es suficiente. Pero moverte implica asumir responsabilidad real, no solo intención. Esta identificación no busca acusarte, busca ser honesta contigo, porque mientras sigas llamando sabiduría a lo que en realidad es miedo bien maquillado, seguirás detenido. No estancado, detenido. Y hay una diferencia profunda. El estancamiento no se elige. La detención sí. Se elige cada vez que decides esperar cuando ya sabes que es tiempo de actuar. Y aquí aparece una verdad que casi nadie dice en voz alta. El problema no siempre es desobedecer. A veces el problema es llegar tarde al momento exacto en que esa instrucción tenía fuerza. Porque Dios
no solo habla en órdenes, habla en tiempos, y entender eso cambia por completo la forma en que lees esta espera que has estado justificando. Hay una verdad que cambia todo cuando la entiendes. Dios no solo te dice qué hacer, Dios te dice cuándo hacerlo, y ese detalle es el que muchos pasan por alto. Creemos que mientras la idea sea buena, mientras la intención sea correcta, el momento no importa tanto. Pero en la vida espiritual, el tiempo no es un accesorio, es parte del mensaje. El problema no es desobedecer de forma directa. El problema es desfasarte del tiempo de Dios. Porque hay decisiones que tienen fuerza hoy y pierden impacto mañana. Hay pasos que dados a tiempo abren puertas con facilidad, pero dados tarde requieren un esfuerzo que no estaba previsto. No porque Dios cambie, sino porque el contexto cambia. Dios habla en momentos específicos porque sabe cuándo estás listo, cuándo el entorno está preparado, cuándo tu corazón puede responder con claridad. Cuando pospones una instrucción, no solo pospones una acción, pospones una alineación. Y esa alineación es la que hace que las cosas fluyan con sentido y dirección. Fuera del tiempo correcto, incluso lo bueno se debilita. Una conversación necesaria puede perder su efecto. Una decisión correcta puede volverse pesada. Un paso de fe puede transformarse en lucha. No porque haya dejado de ser correcto, sino porque ya no está conectado al momento en que fue dado. El tiempo es parte de la obediencia. La obediencia tardía sigue siendo desobediencia suave. No se siente rebelde, no se siente dura, se siente razonable, se siente justificada, pero aún así genera una fricción interna, porque algo dentro de ti sabe que no respondiste cuando era el momento. Y esa sensación no se va explicando, se va actuando. Dios no te habla para llenarte de información, te habla para moverte, para sacarte de la inercia, para alinearte con un proceso que ya está en marcha. Cuando respondes a tiempo, caminas dentro de ese proceso. Cuando esperas demasiado, intentas empujarlo después, desde afuera, con menos claridad y más esfuerzo. Esta revelación no busca presionarte, busca despertarte. Porque entender que Dios habla en tiempos te ayuda a discernir mejor tus postergaciones. Ya no te preguntas solo si algo es correcto, sino si es el momento. Y esa pregunta es profundamente liberadora, porque te saca de la parálisis del análisis eterno y te lleva a una respuesta más honesta. Si hoy sientes que algo perdió fuerza, que una convicción ya no quema como antes, que una claridad se volvió distante, no es porque Dios se haya ido. Es posible que el tiempo haya avanzado. Y el tiempo no espera a que te sientas listo. Avanza, siempre avanza. Por eso Dios no presiona, pero tampoco repite infinitamente la misma instrucción. Y aquí es donde cambia la imagen que muchos tienen de Dios. No como alguien que exige, sino como alguien que actúa en el tiempo real. Abre ventanas, prepara escenarios, espera respuestas, y cuando no llegan, el tiempo sigue su curso. Entender esto no genera miedo, genera responsabilidad consciente, porque te das cuenta de que cada hoy importa más de lo que creías. Esto nos lleva a mirar a Dios no como un observador paciente que espera indefinidamente, sino como un agente activo que se mueve, confirma y avanza. Y entender cómo actúa Dios en el tiempo es clave para no quedarte detenido esperando algo que ya fue dicho. Dios no funciona como una alarma que suena sin parar hasta que le prestas atención. Tampoco como una voz que presiona, empuja o amenaza. Dios actúa de otra manera, abre ventanas, prepara escenarios, alinea personas, tiempos y circunstancias, y luego espera una respuesta, no porque dependa de ti, sino porque te respeta. Pero el respeto no detiene el tiempo.
Muchas veces pensamos que si no respondemos hoy, Dios simplemente volverá a decirlo mañana de la misma forma. Pero la vida no se mueve en círculos idénticos, se mueve en procesos y los procesos avanzan. Dios confirma, sí. Dios prepara también, pero no congela el momento esperando a que te sientas listo. El tiempo sigue caminando, con o sin tu respuesta. Dios no grita más fuerte cuando no obedeces. El tiempo simplemente avanza, y eso cambia todo, porque no se trata de castigo ni de enojo divino, se trata de dinámica, de movimiento, de que hay cosas que solo funcionan cuando se hacen en el momento en que fueron pensadas, no antes, no después. En ese punto exacto donde todo estaba alineado. Cuando Dios dice, actúa hoy, no lo dice por capricho, lo dice porque hoy hay gracia para ese paso. Hoy hay claridad. Hoy hay condiciones internas y externas que facilitan la obediencia. Mañana puede haber otras cosas, otros ruidos, otras responsabilidades que no estaban hoy. Y aunque la instrucción siga siendo correcta, el contexto ya no es el mismo. Dios no empuja personas, pero sí abre y cierra etapas. No obliga a decisiones, pero sí permite que ciertas oportunidades pierdan fuerza cuando no se responden a tiempo. No para castigarte, sino porque la vida sigue su curso. Y Él camina con quienes deciden caminar. No se queda inmóvil esperando eternamente. Esto no debería generarte miedo, sino conciencia. Porque entender que Dios es activo en el tiempo te devuelve responsabilidad sin culpa. Te hace ver que no estás esperando en un vacío, estás esperando mientras algo se mueve, mientras el escenario cambia, mientras tú cambias también. Y esa espera prolongada puede terminar alejándote del punto exacto donde la instrucción tenía sentido pleno. Dios prepara caminos, pero no los recorre por ti. Y cuando no caminas, el camino no desaparece, pero se transforma. A veces se vuelve más estrecho, otras veces más largo, otras veces simplemente distinto. No porque Dios te haya abandonado, sino porque la decisión de avanzar no fue tomada cuando era más ligera. Entender esto te saca de una imagen pasiva de Dios. No es alguien que observa desde lejos esperando a ver qué haces. Es alguien que se mueve, que actúa, que trabaja en el tiempo real. Y cuando tú decides responder, te encuentras caminando con Él. Cuando decides esperar indefinidamente, te quedas viendo cómo el tiempo sigue sin ti. Y aquí aparece una verdad incómoda pero necesaria. No todas las pérdidas son visibles, algunas son internas. Se pierde urgencia, se pierde sensibilidad. Se pierde esa claridad inicial que te impulsaba, no porque Dios la quite, sino porque la inercia la desgasta. Y esa es una de las consecuencias más silenciosas de esperar demasiado. Por eso este tema no trata de obedecer por miedo, trata de responder con conciencia, de entender que hay momentos que no vuelven igual, que hay llamados que piden respuesta ahora, porque ahora es cuando tienen sentido completo, y si no se responde, no siempre se pierde la oportunidad, pero sí se pierde algo del impulso original. Esto nos lleva a mirar con más honestidad qué pasa cuando la espera se alarga más de lo necesario. No desde la amenaza, sino desde la realidad de lo que se va apagando poco a poco cuando no se actúa a tiempo. Eso es lo que necesitamos ver a continuación. Esperar demasiado no suele romper las cosas de inmediato, por eso es tan fácil justificarlo. Nada se cae hoy, nadie reclama ahora, todo parece seguir igual, pero por dentro algo empieza a cambiar. La sensibilidad espiritual se enfría, no de golpe, sino lentamente. La convicción que antes era clara se vuelve familiar. Ya no incomoda igual, ya no empuja igual, se queda ahí, como un ruido de fondo al que te acostumbras. Cuando no actúas a tiempo, la convicción no siempre desaparece. A veces se transforma en costumbre,
Sabes lo que tienes que hacer, pero ya no sientes la urgencia. Lo ves como algo pendiente, no como algo vivo. Y eso es peligroso, no por castigo, sino por desgaste, porque lo que se vuelve costumbre pierde fuerza. Y lo que pierde fuerza deja de moverte. No siempre pierdes la oportunidad. A veces pierdes la urgencia. Y perder la urgencia es perder el pulso del momento. Es seguir sabiendo qué hacer, pero sin el impulso necesario para hacerlo. Empiezas a decir algún día, más adelante, cuando todo esté más claro, y mientras tanto la vida sigue. Las circunstancias cambian, tú cambias, y lo que antes era un paso natural empieza a sentirse más pesado. La espera prolongada también diluye los llamados, no porque dejen de existir, sino porque ya no ocupan el centro. Se desplazan, se mezclan con otras prioridades, con otros ruidos, con otras urgencias que no estaban antes. Y cuando quieres volver a ese punto inicial, descubres que ya no estás en el mismo lugar interno desde donde escuchaste por primera vez. Hay decisiones que se toman mejor cuando aún están frescas. Conversaciones que necesitan darse cuando el corazón todavía está blando. Pasos que requieren una sensibilidad que no se conserva si se ignora una y otra vez. Cuando esperas demasiado, no pierdes solo el momento, pierdes la versión de ti que estaba listo para dar ese paso. Esto no es una amenaza, es una observación honesta. La inercia tiene un costo silencioso, te acostumbra a no responder, te enseña a convivir con la claridad sin obedecerla, y con el tiempo esa claridad deja de doler, pero también deja de guiar, y ahí es donde muchas personas se sienten perdidas sin entender por qué. No es que Dios dejó de hablar, es que la urgencia se fue apagando. Esperar demasiado también debilita la confianza, porque empiezas a desconfiar de tus propias convicciones. Te preguntas si realmente eran de Dios o solo una emoción. No porque no lo fueran, sino porque el tiempo sin acción genera duda. La acción confirma, la inacción confunde. Y esa confusión hace que todo se vuelva más difícil de discernir. Cuando no respondes hoy, mañana no es neutral. Mañana trae nuevas variables, nuevas responsabilidades, nuevas excusas, nuevas razones para seguir esperando. Y así se crea un ciclo donde siempre parece haber algo más urgente que responder a lo que ya sabes. No por mala intención, sino por acumulación. Dios no te quita lo que no respondes, pero la vida sí avanza, y lo que no se vive a tiempo, se vive con más peso después. No porque esté mal hacerlo más tarde, sino porque ya no estás igual, ya no sientes igual, ya no escuchas igual, y eso cambia la experiencia completa. Este punto no busca presionarte, busca despertarte con respeto, porque aún estás a tiempo. Mientras sientas esta inquietud, mientras esta convicción siga presente, hay margen, pero ese margen no es infinito. No porque Dios tenga prisa, sino porque tú vives en el tiempo, y el tiempo no se detiene. Por eso este momento importa, no como ultimátum, sino como oportunidad consciente, la oportunidad de responder antes de que la convicción se vuelva ruido, antes de que la urgencia se convierta en recuerdo, antes de que el paso que hoy es claro mañana se sienta demasiado lejano. Y responder no significa correr ni improvisar, significa alinearte con el hoy, con el momento presente, con la instrucción que ya fue dada. Por eso, lo que sigue no es una oración larga ni una explicación compleja, es una acción interna inmediata, una forma sencilla de volver a sincronizarte con el tiempo de Dios. Eso es lo que viene ahora. No necesitas correr, tampoco improvisar. Lo que se te pide ahora no es velocidad, es alineación. Cuando Dios dice, actúa hoy, no está pidiendo que resuelvas todo de una vez. Está pidiendo que te posiciones correctamente frente a este momento.
porque hay decisiones que no se destraban con más análisis, sino con una respuesta honesta al presente. La acción no empieza afuera, empieza adentro. Empieza cuando dejas de preguntarte qué va a pasar mañana y te preguntas qué te corresponde hoy. No el plan completo, no el resultado final, solo el siguiente paso claro, ese que ya conoces, ese que has estado evitando porque no sabes a dónde lleva del todo. Y justamente por eso es el que importa ahora. Di esto con calma, sin dramatizarlo, sin convertirlo en una frase bonita. Dios, dime qué es hoy. No es una oración larga, es una alineación interna. Es dejar de negociar con el tiempo, es aceptar que hoy ya tienes suficiente información para ser obedecido. No necesitas entender todo para actuar hoy, solo necesitas reconocer qué parte sí te fue mostrada. Responder hoy no es impulsividad, es sensibilidad, es estar despierto al momento presente. Muchas veces confundimos actuar hoy con apresurarnos, cuando en realidad es lo contrario. Es dejar de postergar, es dejar de esconder la decisión detrás de explicaciones espirituales que suenan bien, pero no mueven nada. Actuar hoy es responder con precisión, no con prisa. Esta acción no te expone al error más de lo necesario, te expone a la coherencia, te alinea con lo que ya sabes, te saca del desgaste de pensar sin avanzar, porque pensar sin actuar cansa más que actuar sin tener todo claro. El cuerpo y la mente se ordenan cuando hay congruencia entre lo que sabes y lo que haces. Dios, dime qué es hoy. También implica aceptar límites. Aceptar que hoy no puedes resolverlo todo, que hoy no es para todo, que hoy es para ese paso específico que lleva tiempo tocando la puerta. Esa conversación, esa decisión, ese corte, ese comienzo. No necesitas valor para todo el camino, solo para el primer movimiento. Cuando haces esto, algo se acomoda por dentro. La ansiedad baja porque ya no estás suspendido en la espera. La claridad aumenta porque el movimiento trae información que el análisis no da. El miedo pierde fuerza porque deja de ser imaginado y empieza a ser atravesado. Y aunque no todo se resuelva, ya no estás detenido. Responder hoy no te garantiza que todo será fácil, te garantiza que estarás alineado. Y esa alineación es lo que permite que Dios actúe contigo, no después de ti. Él no camina con quienes esperan indefinidamente, camina con quienes avanzan aunque no lo vean todo. No porque sean más valientes, sino porque decidieron confiar en el momento que les fue dado. Esta acción interna no se nota desde fuera. Nadie la aplaude, nadie la celebra, pero por dentro marca un antes y un después, porque rompes la inercia, porque eliges responder en lugar de seguir posponiendo, porque honras el tiempo en el que Dios habló, no uno inventado para sentirte más seguro. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo hoy. Y cuando eliges hoy, mañana ya no te encuentra paralizado, te encuentra en movimiento, aunque sea lento, aunque sea con dudas, pero en movimiento. Y eso cambia todo. Ahora que has tomado esta decisión interna, no necesitas forzar nada más. Hay un paso que se da desde dentro y otro que se consolida en la experiencia. No siempre se entiende de inmediato. A veces se siente primero. Por eso, lo que sigue no es explicación, es espacio. Un espacio para elegir hoy sin ver todo, sin exigir certezas, sin empujarte más de lo necesario. Solo estando presente, disponible y dispuesto. Eso es lo que vamos a vivir a continuación. Detente un momento, no para pensar más, sino para dejar de empujarte. El impulso de entenderlo todo antes de actuar suele venir del miedo, no de la sabiduría. Aquí no necesitas mapas completos, necesitas presencia. El hoy no te exige claridad total, te pide disponibilidad.
Estar aquí, atento, abierto, sin adelantarte a escenarios que todavía no existen. Respira de forma natural, sin técnicas, sin esfuerzo. Al inhalar, reconoce que estás vivo en este instante. Al exhalar, suelta la presión de tener que decidirlo todo ahora mismo. El cuerpo sabe cuándo puede bajar la guardia. Y cuando el cuerpo baja la guardia, el corazón escucha mejor. No fuerces pensamientos. Permite que se aquieten. No necesito entender todo. Esta frase no es una excusa. Es un límite sano. Hay verdades que se confirman caminando, no analizando. Cuando te permites no saberlo todo, haces espacio para que la dirección aparezca paso a paso. La fe no elimina la incertidumbre, la atraviesa con calma. Y esa calma nace cuando aceptas que no todo se revela antes de obedecer. Solo el siguiente paso, no el resultado final, no la aprobación de todos, no la garantía de que saldrá bien. El siguiente paso es suficiente, ese que ya fue señalado, ese que no requiere valentía heroica, solo honestidad. El siguiente paso no compite con el mañana, lo prepara, y prepararlo hoy es más sabio que imaginarlo 1000 veces. Hoy es suficiente. Esta afirmación corta la ansiedad en su raíz, porque la ansiedad siempre vive en el después, en el qué pasará si, en el y si sale mal. Volver al hoy te devuelve al terreno donde sí puedes responder, donde sí puedes elegir, donde sí puedes ser fiel a lo que te fue mostrado. El hoy no te exige perfección, te pide coherencia. Permanece unos segundos más en este espacio. No busques sensaciones intensas, busca estabilidad. La valentía tranquila no hace ruido. Se nota en la decisión silenciosa de avanzar sin empujarte, en la capacidad de moverte aún con dudas, sin convertirlas en freno, en aceptar que el camino se aclara con el movimiento, no con la espera eterna. Elegir hoy no significa que todo se resolverá de inmediato. Significa que rompiste la inercia. Y la inercia es el verdadero enemigo. Cuando te quedas quieto demasiado tiempo, la duda crece. Cuando te mueves, incluso despacio, la duda pierde fuerza, porque la experiencia corrige lo que la mente exagera. Dios no te pide que veas todo el camino, te pide que confíes en el paso que está frente a ti. Ese paso dado hoy alinea tu interior con el tiempo en el que fuiste llamado a responder. No hay prisa, hay precisión. No hay presión, hay presencia. Y esa combinación es poderosa. Deja que esta decisión se asiente, no como promesa, sino como postura. Hoy respondo, mañana seguiré caminando. No necesito cargar con el peso de todos los días a la vez, solo con la fidelidad de este. Y cuando eliges así, algo cambia de forma profunda. El miedo ya no dirige, la claridad no grita, simplemente acompaña. Este espacio no termina aquí, se convierte en referencia, en una forma de volver al presente cuando la mente quiere correr o congelarse. Recuerda cómo se siente elegir hoy sin ver todo. Recuerda que el movimiento consciente trae paz, y esa paz es una señal clara de que estás caminando en el tiempo correcto. Mañana no es el problema es quedarte detenido hoy. No porque mañana sea malo, sino porque la inercia se fortalece cuando no respondes a tiempo. La inercia no grita, no asusta, no presiona. Simplemente te mantiene donde estás, haciéndote creer que no pasa nada mientras todo sigue igual. Y eso es lo más peligroso, porque parece paz, pero es parálisis. Cuando Dios dice actúa hoy, no está cancelando el mañana, está dándole sentido. El mañana se construye con pasos dados hoy, no con intenciones acumuladas. Cada vez que respondes, aunque sea con temor, el camino se abre un poco más, no porque ya esté claro, sino porque estás caminando dentro de él. Y Dios acompaña al que avanza, no al que posterga indefinidamente.
Hoy respondiste de una forma distinta, tal vez no externamente, pero sí por dentro. Reconociste la instrucción, dejaste de justificar la espera, elegiste moverte, aunque sea en lo pequeño. Eso ya rompe un patrón, porque el paso que no das hoy pesa más mañana, no por culpa, sino por acumulación. Y tú acabas de soltar ese peso. Mañana seguirás caminando, no todo estará resuelto, no todas las dudas desaparecerán, pero ya no estarás congelado, estarás en proceso, y el proceso es un lugar vivo, un lugar donde Dios habla mientras caminas, no solo antes de empezar. Muchas confirmaciones no llegan en la espera, llegan en el movimiento. Este mensaje no fue para apresurarte, fue para despertarte, para recordarte que el tiempo importa, que la obediencia no solo se mide por lo que haces, sino por cuándo lo haces, que hay momentos que piden respuesta porque están llenos de gracia, de claridad y de sentido. Y responderlos hoy es una forma profunda de cuidado. No cargues con el mañana ahora, carga con la fidelidad de hoy. Eso es suficiente. Hoy responde. Mañana sigue caminando, y Dios no se queda atrás. Él acompaña al que da el paso, incluso con dudas, incluso sin ver todo. Porque la fe no es saber exactamente a dónde vas. Es decidir no quedarte donde ya sabes que no debes seguir. Vuelve cuando lo necesites. Hay decisiones que se confirman caminando, no pensando. Este espacio está aquí para eso, para ayudarte a responder a tiempo, para recordarte que el hoy importa y que cuando eliges actuar hoy, el mañana deja de ser una amenaza y se convierte en continuidad.